Capítulo 16. Ver, el yerno de los Rostov, era ya coronel y estaba condecorado con las cruces de San Vladimiro y de Santa Ana. Ocupaba el cargo tranquilo y agradable de ayudante de un jefe de Estado Mayor, pues era ayudante de la primera sección del jefe de Estado Mayor del segundo cuerpo de ejército. El día 1 de septiembre había salido de su cuartel para ir a Moscú. No tenía nada que hacer allí, pero se había dado cuenta de que todos sus compañeros pedían permiso para ir al ejército de Moscú y pensó que aquello debía ser para algo. Él también creyó necesario pedir un permiso, alegando asuntos de familia y de intereses. Ver llegó a casa de su suegro en su cochecito bien cuidado, tirado por un par de caballos bien alimentados que parecían los de un príncipe. Al llegar al patio miró atentamente los carros preparados para la partida y sacándose del bolsillo un pañuelo muy limpio, hizo un nudo en una de las puntas, atravesó luego la antesala corriendo y se dirigió hacia el salón. Besó las manos de Natacha y de Sonia después de haber abrazado al conde y se interesó por el estado de salud de la condesa. No te preocupes de la salud, dijo el conde. Cuéntanos, ¿dónde están las tropas? ¿Retroceden o se da la batalla? Únicamente Dios puede conocer los destinos de la patria, papá. El ejército vibra de heroísmo y ahora los generales están reunidos en consejo. ¿Qué acordarán? Nadie lo sabe. Sin embargo, les diré que no hay palabras para describir el heroísmo y la valentía digna de la antigüedad que las tropas rusas han demostrado en la batalla del día 26, y golpeándose el pecho como se lo había visto hacer a un general, pero no en el momento oportuno, porque hubiera tenido que hacerlo al hablar de las tropas rusas, añadió. Le diré francamente, papá, que nosotros, los jefes, no tuvimos que animar a los soldados porque estos necesitaban más bien que se les construyese como los héroes antiguos. El general Barclay de Tolly se jugó constantemente la vida al frente de sus tropas. Nuestro cuerpo está situado en la pendiente del montículo. Imaginaos lo que hicimos aquel día. Y Ver se puso a explicar, poseído del mayor entusiasmo, todo lo que había oído contar acerca de la batalla. Natalia, manteniendo fija en el rostro del narrador aquella mirada que cohibía a Ver, lo contemplaba como si quisiera hallar en sus propias palabras la solución de una pregunta que ella se hacía. Es imposible elogiar como es debido el heroísmo de nuestros soldados, insistió Ver, como si quisiera halagar a Natacha. Rusia no está en Moscú, está en el corazón de sus hijos. ¿No es así, papá? En aquel momento salió de su cuarto la condesa. Ver se precipitó hacia ella para besarle la mano, le preguntó por su salud y expresando con una inclinación de cabeza su compasión se detuvo cerca de ella. Sí, mamá, le digo la verdad, los tiempos son tristes y penosos para todos los rusos, pero ¿por qué se inquietan ustedes así? Aún queda tiempo para marcharse. No comprendo qué hacen los criados, dijo la condesa dirigiéndose a su marido. Acaban de decirme que no hay nada a punto. Es preciso que alguien dé las órdenes oportunas. Ahora es cuando nos hace falta Mitenka. Esto no se acabará nunca. El conde quiso decir algo, pero se abstuvo y levantándose de la silla se acercó a la puerta. Entonces Ver se sacó el pañuelo del bolsillo como si fuera a sonarse y al ver el nudo que había hecho permaneció unos instantes pensativo. Después, bajando la cabeza tristemente, dijo con gravedad. He de pedirle a usted algo muy importante, papá. ¿Qué? Preguntó el conde deteniéndose. Se me ha ocurrido hace un momento, al pasar por delante de la casa de Yusupov, el administrador, que es un antiguo conocido mío, ha salido y me ha preguntado si yo no quería comprar algo. He entrado a verlo por curiosidad. ¿Comprendes? Hay un armario pequeño y un tocador. Ya sabe usted cuánto desea ver un tocador y un armario como estos, que son una verdadera maravilla. Por esto quisiera darle una sorpresa. Abajo, en el patio, he visto muchos campesinos. Déjeme usted disponer de uno de ellos. Le aseguro que lo pagaré bien. El conde enfrunció el entrecejo y tosió. Eso, la condesa. Yo no doy órdenes. Sí, es muy difícil. No hablemos más de ello, dijo Bert. Yo únicamente lo pedía por vela. Ya podéis irnos todos al diablo, gritó el conde. Acabaréis por volverme loco. Y salió de la habitación. La condesa se echó a llorar. Sí, mamá, los tiempos son malos, murmuró Bert. Natalia salió con su padre. Primeramente lo siguió como si quisiera decirle algo, pero después de repente echó a correr hacia el patio. Petya en la entrada se ocupaba del armamento de los campesinos que se iban de Moscú. En el patio se hallaban estacionados los carros. Dos de ellos habían sido descargados y en uno había un oficial con su asistente.
¿Sabes por qué?, preguntó Petya Natacha. La joven creyó que su hermano le preguntaba por qué se peleaban sus padres y no contestó. Porque papá ha querido dar todos los carros para los heridos, dijo Petya. Me lo ha dicho Vasilich. Creo que es una cobardía, una mala acción, una... No sé, gritó Natacha indignada. ¿Acaso somos unos alemanes cualquiera? Se puso a sollozar y, temerosa de enternecerse, desahogando inútilmente su cólera, se volvió y se fue corriendo a otra vez a la escalera. Ver, sentado al lado de la condesa, la consolaba respetuosamente. El conde, con la pipa en la mano, se paseaba por la habitación. Natacha entró con la cara descompuesta por la ira y se acercó a su madre. Es una mala acción, una bajeza, gritó. No es posible que tú hayas ordenado una cosa semejante. Berg y la condesa la miraron sorprendidos y asustados. El conde se detuvo cerca de la ventana para escuchar. Mamá, eso no es posible. Mira quién hay en el patio. Se quedan. Pero, ¿qué tienes? ¿Quiénes son los que se quedan? ¿Qué quieres? ¿Los heridos? ¿Quién va a ser? Eso no es posible, mamá. Una cosa así no tendría nombre. No, mamá, no puede ser. Perdóname, pero yo te lo suplico. ¿Qué te importa a ti que se lleven los muebles o que los dejen aquí? Mira a esos infelices en el patio. Mamá, no puede ser. El conde miraba por la ventana y escuchaba lo que decía Natacha sin volver la cabeza. Cuando se dio cuenta de la desesperación de la muchacha, acercó la cara a los cristales. La condesa miró a su hija y, viendo su emoción, comprendió por qué su marido no se hallaba a su lado. Luego miró con aire extrañado a su alrededor. «Ah, haced de mí lo que queráis. ¿Acaso he dicho yo algo?», dijo resistiéndose todavía. «Mamá, perdóname». La condesa separó con un gesto a su hija y se acercó al conde. «Querido, da las órdenes necesarias», murmuró bajando los ojos. «No sé qué decir». Los polluelos salen a la clueca», dijo alegremente, y abrazó a su mujer, que ocultó la cara avergonzada en su pecho. «¿Se pueden dar las órdenes?», preguntó Natacha. «De todos modos, nos llevaremos lo más necesario». El conde hizo una seña afirmativa y Natacha salió corriendo hacia el patio. Los criados, reunidos alrededor de Natacha, no acababan de creer lo que ella les decía, y fue preciso que el conde fuera a confirmar, en nombre de su esposa, la orden de ceder los carros a los heridos y trasladar las cajas a la bodega. Cuando comprendieron la orden, los criados empezaron a ejecutarlo con una alegría febril. Desde aquel momento todo aquello no solo se les parecía raro, sino que se les antojaba la cosa más natural del mundo, de la misma manera que antes le había parecido natural llevarse los muebles y dejar a los heridos. Todos, como si quisieran hacerse perdonar por no haberlo hecho antes, se dedicaron con ardor a aquella tarea. Los heridos salieron de las habitaciones y subieron a los carros, pálidos y alegres. En unos instantes circuló el rumor por las casas vecinas de que había carros disponibles, y los heridos alojados en ellas corrieron hacia el patio de los Rostov. Muchos de ellos pidieron que no se descargaran los carros, diciendo que les bastaba con que les dejaran acomodarse sobre los muebles, pero una vez la resolución estuvo tomada, ya no hubo manera de volverse atrás. Al fin y al cabo, daba lo mismo abandonarlo todo. Las cajas llenas de vajillas, de bronces, de cuadros y de espejos que habían sido embalados tan cuidadosamente el día anterior, estaban otra vez sobre el pavimento y seguían amontonándose, porque a cada momento surgía la necesidad de descargar otro carro. «Aquí todavía caben 4 más», dijo el administrador. «Pueden disponer de mi carro, porque si no, no hay manera de acomodarlos a todos». «¿Podéis dar el carro de mi guardarropa?», repuso la condesa. «Duñacha vendrá en el coche conmigo». El carro del guardarropa fue descargado y la condesa envió a buscar unos heridos que quedaban en una casa cercana. Todos los criados y los familiares del conde se sentían alegres y animados. Natacha se hallaba en un estado de animación y entusiasmo y se consideraba dichosa. «¿Dónde hay una cuerda?», gritaban los criados cargando una caja en la trasera de un coche. «Aún faltará un carro». «¿Qué hay en este?», preguntó Natacha, viendo que todavía quedaba uno cargado. «Los libros del conde. Dejadlos. Vasilich los arreglará. No son necesarios. Este carro está lleno de gente. ¿Dónde se meterá Petya? Irá en el pescante de este coche, al lado del cochero». «Sube, Petya», gritó Natacha. Sonia tampoco paraba un momento. Sin embargo, las causas de su actividad eran distintas de las de Natacha. Arreglaba los objetos que habían de quedar en la casa, tomaba nota de ellos de acuerdo con las instrucciones que le había dado la condesa y procuraba llevarse todo lo que podía. Capítulo 17. A las 2 de la tarde, 4 carruajes estaban ya a punto de emprender la marcha.
carros, llenos de heridos, empezaron a salir del patio uno tras otro. El cochecito en que iba el príncipe Andrés llamó la atención de Sonia, que, ayudada por una doncella, estaba instalando un asiento para la condesa en el amplio y altísimo carruaje que esperaba frente a la puerta. ¿De quién es ese cochecito?, preguntó Sonia, asomando la cabeza por la portezuela del carruaje. ¿No lo sabe usted, señorita?, preguntó la camarera. Es el príncipe herido que ha pasado la noche aquí. También viene con nosotros. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? Es el príncipe Volkonsky, suspiró la camarera. Dicen que está mortalmente herido. Sonia saltó del carruaje y se fue corriendo en busca de la condesa. La encontró vestida ya para el viaje, con chal y sombrero, paseándose por el salón donde esperaba a su marido y a sus dos hijos para asegurarse de que todas las puertas quedaban bien cerradas y para rezar juntos antes de partir. Natacha no estaba. Mamá, el príncipe Andrés está aquí, está mortalmente herido, viene con nosotros, dijo Sonia. La condesa abrió unos ojos muy asustados, tomando la mano de Sonia, preguntó, ¿y Natacha? Tanto para Sonia como para la condesa, la presencia del príncipe no tenía otra importancia que el temor de la impresión que pudiera recibir Natacha al enterarse, y esto ahogaba en las dos mujeres la compasión que hubieran debido sentir por un hombre al que apreciaban. Natacha no sabe nada, pero viene con nosotros. ¿Dices que está mortalmente herido? Sí. La condesa abrazó a Sonia llorando. Los designios del Señor son impenetrables, murmuró, comprendiendo que en todo aquello se veía la mano del Todopoderoso, oculta hasta entonces en las miradas de los hombres. Mamá, todo está ya a punto, dijo Natacha entrando en el salón, y al darse cuenta de la cara de preocupación de su madre, preguntó, ¿qué ocurre? Nada, contestó la condesa, si todo ya está listo, podemos marchar. Y se volvió hacia la puerta para ocultar su emoción. Sonia abrazó a Natacha y la besó. Natacha la miró interrogativamente. ¿Pero qué tienes? ¿Qué ha ocurrido? Nada, nada. ¿Algo malo que se refiere a mí? ¿Qué hay? Insistió la muchacha, cuya perspicacia parecía en aquel momento más despierta que de costumbre. Sonia suspiró sin contestar. El conde, Petya, la señora Scholz, María Kuzminincha y Vasily entraron en el salón. Después de cerrar la puerta, se sentaron todos y permanecieron unos segundos en silencio sin mirarse. El conde se levantó y, con un suspiro profundo, empezó a persignarse, vuelto de cara al icono. Todos le imitaron. Después la condesa besó a María Kuzminincha y a Vasily, que se quedaban en Moscú, y mientras ellos tomaban la mano y le besaban los hombros, ella, con la que le quedaba libre, les golpeó ligeramente la espalda, murmurando unas palabras vagas, consoladoras y cariñosas. Luego se fue a la habitación de los iconos y Sonia la encontró arrodillada ante las cruces que quedaban en las paredes. Los iconos que mantenían en la casa las tradiciones de la familia habían sido embalados para llevárselos. Abajo, en el patio y en la puerta de la calle, los criados y los campesinos que habían sido armados por Petya con sables y puñales se metían las perneras de los pantalones dentro de las botas altas y se ceñían fuertemente las correas, despidiéndose de los que se quedaban. Como siempre, en el último momento se dejaban olvidadas muchas cosas y los paquetes estaban mal atados y durante mucho rato los lacayos tuvieron que permanecer al pie de la portezuela del coche junto al estribo, esperando a la condesa para ayudarla a subir, mientras las camareras con almohadones y paquetes pequeños corrían de la casa al coche y a los carros sin cesar. No aprenderán nunca, murmuró la condesa. ¿No sabes que no puedo sentarme así? Ñacha, con los dientes apretados y con una viva expresión de enojo reflejada en el semblante, subió al coche y arregló los almohadones de otra manera. Ah, esta gente, gruñó el conde moviendo la cabeza. El viejo cochero Jeffin, el único del cual se fiaba la condesa, estaba sentado en el pescante y ni siquiera volvió la cabeza para ver lo que pasaba detrás. Por experiencia adquirida en 30 años sabía que siempre tardarían en ordenarle adelante y que una vez se lo hubieran dicho le ordenarían parar un par de veces y mandarían a alguien a buscar algún objeto olvidado y que después de esto aún le harían parar una vez más. Y la condesa se asomaría a la ventanilla y le rogaría en nombre de nuestro Señor Jesucristo que fuera con prudencia en los pendientes. Sabía todo esto y por ello más pacientemente que sus caballos y, en particular el de la izquierda que se llamaba Halcón, piafaba impacientemente y tascaba el freno. Esperaba lo que había de suceder. Finalmente todos se instalaron, se levantaron los estribos, se cerraron las puertas, mandaron a buscar una caja que dejaron olvidada y la condesa dirigió al cochero sus acostumbradas advertencias. En fin, se descubrió con flema, se santiguó y los postillones y demás criados le imitaron. Dios sea con nosotros, dijo Jeffin.
calándose otra vez el gorro. Adelante. El postillón fustigó los caballos, el de la derecha se apoyó en el collar, los muelles gimieron y las pesadas carrozas echó a andar. El lacayo trepó al pescante cuando el vehículo estaba ya en marcha y los demás carruajes traqueteando sobre el pavimento del patio se pusieron a sí mismos en movimiento. Todos los viajeros se santiguaron al pasar frente a la iglesia y los domésticos que se quedaron les fueron siguiendo algún trecho, caminando a ambos lados de las portezuelas. Raras veces había experimentado Natacha un sentimiento de júbilo tan vivaz como en este momento en que, sentada junto a su madre, veía desfilar lentamente así las casas y los muros de Moscú, al que abandonaban a su propia suerte. Asomaba de vez en cuando la cabeza por la ventanilla, contemplaba el largo convoy de heridos que les precedía, llevando a la cabeza la cabeza del príncipe Andrés. Ella procuraba ver quién se ocultaba bajo la capota y, como iba en primer lugar de la prolongada hilera, no le quitaba los ojos de encima. Durante el trayecto, otras carrozas de igual género desembocaron en la calle Nikiskaya y Presnia del callejón Podnovinsky y otras vías adyacentes en tan gran número que los carruajes tuvieron que avanzar por la ancha Sadovaya en doble columna. Al pasar frente a la torre Zukarev, Natacha, que se divertía observando a los transeúntes, exclamó de pronto con alegre sorpresa: «Mamá, Sonia, ve, es él. ¿Qué dices? ¿A quién te refieres?» «Mirad, es Besukhov», dijo Natacha acercándose a la ventanilla y mirando a un hombre corpulento ataviado con un caftán de cochero, en quien por su andar y su porte se reconocía solamente a un señor disfrazado y que, seguido de un anciano de rostro amarillento e verde, envuelto en un capote de lana, salía de la arcada de la torre. «Dios mío, es Besukhov, con un caftán, acompañado de un tipo que parece un niño viejo. Dios mío», repitió Natacha. «Mirad, mirad, no es él. Es posible que sueñe semejantes tonterías». «Mamá», repuso Natacha, «apuesto la cabeza que es él». «Pare, pare», gritó al cochero, pero este no podía parar porque de la calle Michetskaya desembocaron más carros y carretas y sus conductores gritaban a los rostovos que se apresuraran a despejar el camino. Pero, pese a hallarse lejos, todos los Rostov pudieron ver a Pedro, o a quien se le parecía extraordinariamente, a Pedro, que, ataviado con un caftán de cochero, caminaba por la calle cabizbajo y con una expresión de gravedad en el rostro, llevando a su lado a un anciano bajito de cara verde que tenía todo el aspecto de un criado. Este miró a la figura que se asomaba fuera del coche y, alargando respetuosamente la mano hasta tocar a Pedro en el codo, le dijo unas palabras señalando la carroza. Por un momento Pedro no alcanzó a comprender lo que le decía el otro, tan ensimismado se encontraba en sus pensamientos, pero por último, percatándose de lo que el viejo quería comunicarle, giró la vista en la dirección indicada y, pasada la impresión del primer momento que siguió al reconocimiento de Natacha, se dirigió rápidamente a la carroza, pero apenas hubo andado unos 3 pasos cuando, acordándose evidentemente de otra cosa, se detuvo en seco. El rostro de Natacha, asomado por la ventanilla, brillaba con irónica dulzura. «Pedro Kirilovich, venga aquí, le hemos reconocido». «¡Qué sorpresa!», exclamaba tendiéndole una mano. «¿Cómo es posible? ¿Por qué está usted aquí?» Pedro tomó la mano que se le entendía y, sin dejar de caminar por la carroza, no pudo pararse. La besó torpemente. «¿Qué le ocurre, conde?», preguntó la condesa con voz perpleja y compasiva. «¿Qué me ocurre? ¿Qué me ocurre? ¿Por qué? No me interrogue», repuso Pedro, y miró a Natacha, cuyos brillantes y alegres pupilas, él las sentía sin levantar hasta ella las suyas, le envolvían con su gracia. «¿Qué hace usted? ¿Acaso se queda en Moscú?» Pedro no rompió su mutismo. «¿En Moscú?», dijo finalmente con acento intempestivo. «Sí, en Moscú. Adiós. Ah, cómo me gustaría ser hombre. Me quedaría con usted». «Qué bonito sería», prorrumpió Natacha. «Mamá, prométemelo. Deja que me quede». Pedro la miró distraídamente y quiso decirle algo, pero se lo impidió la condesa. «Nos han dicho que usted estuvo en la batalla». «Sí, estuve», contestó Pedro. «Mañana habrá batalla otra vez», comenzó a decir, pero Natacha le interrumpió. «¿Qué le pasa, conde? Le veo muy trastornado». «Ah, no me lo pregunte, ni yo mismo lo sé. Mañana». «Pero no». «Adiós, adiós», dijo. «Qué tiempos tan horribles». Y, deteniéndose en la acera, dejó que el vehículo siguiera solo su marcha. Natacha permaneció indecisa mucho rato, asomada, radiante, con el rostro vuelto hacia él, iluminado por una sonrisa alegre y acariciadora, un poco irónica. Capítulo 18. Pedro, desde que había desaparecido de su casa 2 días antes, vivía en el piso abandonado del difunto Vaziev,
He aquí lo que había sucedido. Cuando el día siguiente de su regreso a Moscú y después de su entrevista con Rostopchín se despertó en su habitación, tardó mucho rato en comprender dónde se encontraba y lo que querían de él. Al oír entre los nombres de las personas que le esperaban para verle que su criado le decía el de un francés que había sido el portador de la carta de la condesa Elena, se sintió poseído de repente por aquel sentimiento de exasperación que se apoderaba de él a veces y pensó que todo había terminado, que nadie tenía la culpa, que el porvenir no le aclararía nada y que aquella situación no tenía ninguna salida. Sonriendo con gran naturalidad y hablando consigo mismo, permaneció un buen rato sin saber qué hacer. Tan pronto se sentaba en el diván como se levantaba y se acercaba a la puerta para mirar por el ojo de la cerradura a los que le esperaban en la antesala. El criado entró para decirle otra vez que el francés que había traído la carta de la condesa deseaba vivamente verle, aunque no fuera más que un instante, y para comunicarle además que la viuda Badiev, antes de marchar de Moscú, podía hacerse cargo de los libros del difunto. Ah, sí, enseguida, repuso Pedro. Espera, si no, di que salgo enseguida. Cuando el criado hubo salido, tomó un sombrero que había encima de la mesa y salió por la puerta falsa del despacho. En el pasillo no había nadie. Pedro se dirigió hacia la escalera y bajó hasta el primer rellano. El suizo estaba en el portal del rellano, partió una escalerilla que conducía a la puerta de servicio. Pedro bajó por aquella escalera y salió al patio. Nadie lo había visto, pero cuando atravesó la puerta cochera y se encontró en la calle, los cocheros que había allí y el portero se quitaron respetuosamente la gorra saludándole. Al notar que aquellas miradas fijas en él, Pedro hizo como las avestruces que esconden la cabeza debajo del ala para que no los veas. Bajó la cabeza y acelerando el paso se alejó calle abajo. Todo lo que tenía para hacer aquella mañana, Pedro decidió que lo más necesario y urgente era la selección de los libros y los documentos de Osip Alexievich. Tomó el primer coche que encontró y se hizo llevar a Patriarchi Grudi, donde estaba enclavada la casa de la viuda Vaziev, sin dejar de mirar los convoyes que avanzaban de por todas partes y salían de Moscú. Pedro se trasladó cómodamente sobre los mullidos asientos del carruaje, experimentando una sensación de alegría semejante a la de un chico que se escapa de la escuela. Empezó a hablar con el cochero, que le contó que estaba repartiendo armas en el Kremlin y que al día siguiente todo el mundo iría a las Tres Montañas, donde se libraría una gran batalla. Una vez llegado al Patriarchi, Rudy buscó la casa de Vaziev, donde hacía tiempo que él no había estado. Se acercó a la puerta y salió a recibirle Guarasín, aquel mismo viejecito paliducho y lampiño que Pedro había visto 5 años antes en Torhop con Osip Alexievich. ¿Hay alguien en la casa?, preguntó Pedro. Como las cosas van tan mal, excelencia, Sofía Danilovna ha marchado a Torhop con sus hijos. No importa, entraré porque he de ver unos libros. Ya puede usted entrar, excelencia. El hermano del difunto que en gloria esté, Makar Alexievich, está en casa, pero como se sabe, es un pobre loco. Pedro conoce al hermano de Osip Alexievich, un alcohólico casi perturbado. Sí, lo conozco. Vamos. Y entró en la casa. Un hombre viejo, alto, con la cabeza rapada y la nariz roja, vestido con un batín y con los pies desnudos dentro de unos zuecos, se hallaba en la antesala. Al darse cuenta de la presencia de Pedro, gruñó algo y se alejó por el pasillo. Ya lo ve usted, es un hombre muy inteligente y ahora está completamente idiotizado, dijo Guarasín. ¿Quiere usted pasar al despacho? Pedro hizo un gesto con la cabeza. La puerta del despacho estaba sellada. Sofía Danilovna ha ordenado que entregáramos los documentos y venían a buscarlos de parte de usted. Pedro entró en aquel gabinete oscuro donde en vida del bienhechor entraba temblando. El despacho, lleno de polvo y sin barrer desde la muerte de Osip Alexievich, parecía aún más oscuro que antes. Guarasín abrió un postigo de la ventana y se retiró andando de puntillas. Pedro recorrió la estancia, se acercó al armario de los manuscritos y tomó uno de los documentos más importantes de la orden. Eran las actas escocesas originales con las notas explicativas del bienhechor. Se sentó ante la mesa escritorio y puso allí el manuscrito. Lo abrió y lo cerró varias veces y luego, apoyando la cabeza en las manos, se quedó pensativo. Guarasín asomó la cabeza en distintas ocasiones y vio siempre a Pedro en la misma postura. Pasaron más de 2 horas. Guarasín se permitió hacer ruido en la puerta para llamar la atención de Pedro, pero este no oyó.
¿Quiere usted que el cochero se vaya?, preguntó acercándose. Ah, sí, que se vaya. Se levantó y tomando a Guaresín por el brazo, lo detuvo junto a la puerta. ¿Sabes que mañana habrá una batalla? Así lo dicen. Te ruego que no digas a nadie quién soy y que hagas todo lo que te diré. Será usted obedecido. ¿Quiere que le haga traer algo para comer? No, 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 esto no es lo que necesito. Necesito un traje de campesino y una pistola. Está bien, contestó Guaresín. Pedro pasó todo el día en el despacho del bienhechor, paseándose de un extremo a otro y hablando solo. Luego se acostó en la cama que se había hecho a preparar allí mismo. Guaresín, como un criado que ha visto muchas veces cosas sorprendentes en su vida, aceptó la instalación de Pedro en la casa sin ninguna extrañeza y contento en el fondo de poder servir a alguien. Aquella misma noche, sin querer saber para qué lo necesitaba, proporcionó a Pedro un castaño y un gorro y prometió para el día siguiente la pistola que le había pedido. Durante la noche, Makar Alexievich, arrastrando su sueco, se acercó 2 veces a la puerta y se detuvo en el umbral mirando a Pedro con una actitud de curiosidad, pero sin ninguna hostilidad. Sin embargo, cada vez que Pedro se volvía a mirarlo con una expresión de molestia y de disgusto, se recogía el batín y se marchaba deprisa. Los Rostovs encontraron a Pedro cuando, vestido con el castán de cochero que Guaresín le había proporcionado, iba en compañía del viejo criado a comprar la pistola cerca de la torre Zucarev. Capítulo 19. La noche del 1 de septiembre, Kutuzov dio orden a las tropas rusas de retroceder más allá de Moscú, por la carretera de Riazán. Las primeras tropas se pusieron en movimiento durante la noche. En aquella marcha nocturna no se dieron mucha prisa y avanzaron con lentitud y ordenadamente. No obstante, al amanecer, las tropas que se acercaban al puente de Dorogomilovo descubrieron al otro lado masas importantes de soldados que inundaban las callejuelas de la población, apresurándose para llegar al puente. Entonces se apoderó de las tropas un enervamiento y una agitación indecibles, y los soldados se lanzaron hacia el puente, hacia los vados y hacia las barcas. Kutuzov había ordenado que le condujeran por calles apartadas al otro lado del Moscova. El 2 de septiembre, a eso de las 10 de la mañana, en el barrio de Dorogomilovo, no quedaban más que unos cuantos destacamentos de retaguardia. Todo el ejército había pasado en Moscova y se encontraba más allá de Moscú. Simultáneamente, el 2 de septiembre, a las 10 de la mañana, Napoleón se encontraba con sus tropas en la montaña de Poklonaya y contemplaba el espectáculo que se descubría ante sus ojos. Desde el 26 de agosto al 2 de septiembre, desde la batalla de Borodino a la entrada de los franceses en Moscú, durante toda aquella semana agitada y memorable, hizo aquel tiempo magnífico de otoño que siempre sorprende y maravilla a los hombres. El sol calentaba más que en la primavera, todo brillaba en una atmósfera pura y suave, los pechos respiraban gozosamente los aromas otoñales, hasta las noches eran tibias y a cada instante caían del cielo estrellas doradas. El 2 de septiembre, a las 10 de la mañana, hacía un tiempo espléndido y deslumbrador. Desde la montaña de Poklonaya, Moscú se extendía ampliamente con sus ríos, sus jardines y sus iglesias y parecía vivir su vida particular, con sus cúpulas brillantes de oro bajo los rayos del sol. Ante aquel panorama extraño y ante aquella arquitectura especial, Napoleón sintió aquella extraña curiosidad, un poco envidiosa e inquieta, que la gente experimenta en presencia de la forma de una vida rara que ignora, evidentemente por aquellos indicios indefinibles que hacen posible distinguir desde lejos un cuerpo vivo de un cuerpo muerto. Aquella ciudad vivía con toda la fuerza de su vida. Napoleón, desde Poklonaya, veía agitarse la vida en la ciudad y sentía, por decirlo así, la respiración de aquel cuerpo enorme. Todos los rusos miran a Moscú como a su madre. Todos los extranjeros, al mirarlo, no sienten su corazón de madre, pero perciben su feminidad, y Napoleón también la percibió. He aquí la ciudad asiática con sus innumerables iglesias, dijo. He aquí Moscú, la santa. Estamos ya por fin en esta famosa ciudad. Ya era hora. Y bajando de su caballo ordenó desplegarse ante él el plano de Moscú y llamó al traductor Lenormand Diville. Una ciudad ocupada por el enemigo es como una doncella que ha perdido el honor, pensó repitiendo mentalmente la frase que él mismo le había dicho a Tchukov en Smolensk, y en este estado de ánimo contemplaba la
a la bella oriental que no había visto nunca y que estaba tendida a sus pies. Hasta él mismo le parecía extraño que su deseo, que antes le parecía irrealizable, se hubiera cumplido. A la luz de aquella mañana radiante, tan pronto miraba a la ciudad como al plano que tenía ante él, comprobándolo los detalles y la certidumbre de su posición. Le producía una emoción indescriptible y asustaba al mismo tiempo. ¿Acaso podía recurrir a otra cosa? Pensaba. He aquí esta capital a mis pies, esperando su destino. ¿Dónde está ahora Alejandro? ¿Y qué piensa de todo esto? Una ciudad extraña, bella, majestuosa. Qué contentos deben de estar mis soldados. Y aquí la recompensa para todos los escépticos. Una sola palabra mía, un gesto de mi mano, y la antigua capital de los Ares está perdida. Sin embargo, hay que tener clemencia con los vencidos. He de ser magnánimo y verdaderamente grande, pero ¿es verdad que estoy en Moscú? Sí, Moscú es esto, con sus cúpulas y sus cruces doradas que brillan bajo los rayos del sol, pero yo respetaré esta ciudad. Sobre los antiguos monumentos de la barbarie y del despotismo escribiré las grandes palabras de la justicia y de la misericordia. Alejandro comprenderá esto mucho mejor, ya lo sé, y esto le será más doloroso que cualquier otra cosa. Napoleón creía que la impresión principal de lo que ocurría estaba concentrada en su lucha personal contra Alejandro. Desde el Kremlin, porque esto es el Kremlin, dictaré leyes equitativas y demostraré a los rusos el significado de la verdadera civilización. Obligaré a generaciones de boyardos a pronunciar con amor el nombre de su vencedor. Diré a todos que no he querido ni quiero la guerra, que he luchado únicamente contra la política engañosa de la corte, que amo y respeto a Alejandro y que ofreceré a Moscú unas condiciones de paz dignas de mí y de mis pueblos. No quiero aprovechar los azares de la guerra y mi buena fortuna para humillar al emperador que respeto. Boyardos, les diré, yo no quiero la guerra, yo quiero la paz y la felicidad de mis súbditos. Por otra parte, sé que en su presencia me animaré y les hablaré como les he hablado siempre, con precisión, con solemnidad y con grandeza. Pero, ¿es cierto que estoy en Moscú? Sí, esto es Moscú. Que hagan venir a los boyardos, dijo en voz alta dirigiéndose a sus acompañantes. Un general con una brillante escolta salió inmediatamente en busca de los boyardos. Pasaron 2 horas, Napoleón había comido ya y se hallaba otra vez en el mismo lugar en la montaña Poklonaya y esperaba la llegada de los boyardos. El discurso que había de pronunciar se dibujaba claramente en su imaginación. Tenía que ser un discurso lleno de dignidad y de grandeza, tal como Napoleón lo concebía. Se proponía mostrarse fuerte y magnánimo, y esto era lo que más le preocupaba. En su imaginación incluso llegaba a fijar 2 ideas para la reunión de los representantes rusos con los representantes del emperador de Francia en el Palacio de los Ares. Hasta llegó a pensar en nombrar gobernador de la ciudad a un hombre que supiera atraerse a la población. Sabedor de que en Moscú había muchos establecimientos benéficos, sentía el deseo de mostrarse muy generoso. Pensaba que, lo mismo que en África, donde visitó una mezquita envuelto en un albornoz, en Moscú bastaría con ser tan caritativo como los Ares, y para ganarse definitivamente los corazones de los rusos, igual que los de los franceses, que no pueden comprender ningún sentimentalismo sin nombrar mi querida, mi tierna, mi pobre madre, decidió hacer grabar en las fachadas de todos aquellos establecimientos unas grandes inscripciones que dijeran establecimiento dedicado a mi querida madre, o, más sencillo aún, casa de mi madre, y preguntándose todavía si era verdad que se hallaba en Moscú, porque aún le parecía imposible, empezó a sorprenderse de que tardara tanto la diputación que, según creía, había de ir a pactar con él las condiciones de la rendición. Entretanto, en las últimas filas del séquito del emperador se entabló una discusión a media voz, pero viva e inquieta, entre generales y mariscales. Los que habían ido a buscar a los boyardos habían regresado con la noticia de que Moscú estaba desierto porque todo el mundo se había marchado. Las caras de todos aquellos militares estaban pálidas y expresaban una profunda emoción, no por el hecho de que Moscú hubiera sido evacuado por sus habitantes, a pesar de la impresión que evidentemente esto les había producido, sino por el hecho de tener que decírselo al emperador. ¿Cómo era posible, sin poner a su majestad en aquella situación terrible que los franceses llamaban el ridículo, comunicarse que era en vano que esperar a los boyardos y que en Moscú no quedaba más que una multitud de borrachos? Unos opinaban que costase lo que costase, hacía falta constituir una delegación cualquiera,
pero los demás no se mostraban conformes con aquella solución, afirmando que había que decir la verdad al emperador con cautela y con prudencia. Al fin y al cabo, tendremos que decírselo, dijo alguien del séquito. Sin embargo, señores, la situación se hacía cada vez más penosa porque el emperador, eh, elaborando sus planes de magnanimidad, iba y venía febrilmente y de vez en cuando miraba a la carretera de Moscú sonriendo con altivez, con evidente satisfacción. Es imposible, convinieron encogiéndose de hombros aquellos señores del séquito, sin decidirse a pronunciar la palabra terrible, el ridículo. En aquel momento el emperador, cansado de tanta espera inútil y comprendiendo por su instinto de comediante que el momento sublime se prolongaba demasiado, empezó a perder su grandeza e hizo un gesto con la mano. Retumbó un cañonazo y obedeciendo aquella señal, las tropas que rodeaban a Moscú por diversos lugares se lanzaron hacia las murallas de Iberskaya y Dorogomilovo, cada vez con mayor rapidez, adelantándose unas a otras, avanzaron presurosamente, desapareciendo bajo las nubes de polvo que ellas mismas levantaban y llenando el aire con sus gritos de victoria. Arrastrado por el movimiento de las tropas, Napoleón llegó con ellas hasta la barrera de Dorogomilovo. Allí se detuvo otra vez, se apeó de su caballo y anduvo un buen trecho por la parte baja del baluarte del colegio de la Cámara, esperando a los representantes de Moscú que habían de ofrecerle la rendición. Capítulo 20. Entre tanto, Moscú estaba poco menos que desierto. Aún quedaba bastante gente, una quinta parte de la población, pero la ciudad estaba abandonada y vacía como una colmena sin su reina. Una colmena sin reina es una colmena sin vida, aunque parezca al mirarla superficialmente tan viva como las demás. Bajo los rayos ardorosos del sol del mediodía, las abejas vuelan alegremente alrededor de la colmena sin reina, lo mismo que alrededor de las colmenas vivientes. Desde lejos se percibe el aroma de la miel y las abejas entran y salen normalmente, pero si se observa la colmena con atención se comprende que no tiene vida. Las abejas no salen de ella como de una colmena viva. El olor de la miel no es el mismo, ni los zumbidos que conoce el apicultor son iguales. Si se golpea la pared de una colmena sin reina, en vez de la respuesta habitual del zumbido de docenas de millares de abejas que amenazan al hombre con sus aguijones y con un rápido batir de alas que produce un sordo rumor, en vez de todo eso únicamente se oyen dispersos y apagados zumbidos. De la otra colmena no sale, como antes, el dulce aroma de la miel y el vaho cálido de la plenitud, sino un hedor de podredumbre y de casa abandonada. Por los alrededores no hay abejas vigilantes dispuestas a morir en defensa de la colmena, vigilantes que dan la voz de alarma arqueando el abdomen para atacar. No se percibe aquel sonido regular y suave, aquel estremecimiento parecido al sordo rumor de la ebullición, sino ruidos aislados y desordenados. De la colmena salen tímidamente escondidas las abejas ladronas negras, largas, cubiertas de miel que no pican, sino que se alejan del peligro. En una colmena en actividad las abejas entran cargadas con su botín y salen luego desnudas, mientras que en las colmenas sin reina entran desnudas y salen cargadas. Cuando el apicultor abre la puerta inferior de la colmena, en vez de abejas gruesas, cansadas de trabajar, abejas negras que se sostienen por las patas y que con el zumbido continuo del trabajo sacan la cera, encuentran las hojas, otras abejas medio adormiladas que van de un lado para otro por el suelo y por las paredes de la colmena. En vez de un techo liso y barrido con las alas, el suelo está lleno de migajas de cera, excrementos de abejas, abejas medio aplastadas que apenas pueden moverse y otras totalmente aplastadas que se han quedado allí sin poder marcharse con su botín. El apicultor abre la puerta inferior y mira hacia arriba, hacia la parte alta de la colmena, y en vez de las hileras de abejas que llenan todos los alvéolos, ve el trabajo artístico complicado de los alvéolos, pero no con el aspecto de fuerza de otras veces. Allí todo es suciedad y abandono. Las abejas negras, como aves de rapiña, dejan rápidamente y con disimulo su trabajo. Las abejas de la colmena, secas, envejecidas, vacilantes, andan lentamente, sin pedir nada, sin desear nada, sin conciencia de la vida. Los machos, los abejorros, chocan contra los panales de la colmena, entre la cera y la miel. Algunas veces se oye un zumbido irritado. En algún sitio dos abejas, por la fuerza de la costumbre,
limpian el nido y con sus cuidados superiores, desde luego, a sus puertas sacan una abeja muerta o un abejorro, sin saber ellas mismas por qué lo hacen. En otro rincón, dos abejas viejas se baten perezosamente o se limpian o se persiguen sin saber si lo hacen por un sentimiento amistoso o de hostilidad. Fuera, un enjambre de abejas se acumula sobre una víctima cualquiera y la ahoga, y la abeja debilitada o muerta, cae sobre un montón de cadáveres. El apicultor separa las dos paredes medianeras para ver el nido y en vez del círculo compacto, negro de antes, en vez de los millares de abejas colocadas de espaldas y guardando los más altos misterios de la colmena, ve a centenares de abejas tristes, medio muertas, adormiladas y muchas ya muertas, mientras que las que aún viven ignoran qué hacen allí, qué han perdido. Un fuerte hedor de podredumbre y de muerte se desprende de la colmena. Algunas abejas vuelan perezosamente y caen en poder del enemigo, sin fuerzas para morir, clavándole su aguijón. Las que mueren caen al suelo como las escamas de un pescado. El apicultor entonces señala la colmena con una marca de yeso y cuando le acomoda la destroza y la aplasta. Esta era la situación de Moscú cuando Napoleón, fatigado, inquieto, con las cejas fruncidas, se paseaba de un lado para otro al pie del baluarte del colegio de la Cámara, esperando a la Diputación, esto es, a que los moscovitas observaran la máxima ceremonia necesaria en aquellas circunstancias. Dentro de la ciudad la gente se agitaba sin razón, simplemente por costumbre, sin saber lo que hacía. Cuando con todas las precauciones posibles le comunicaron a Napoleón que Moscú había sido evacuado, miró al portador de aquella noticia y volviéndole de espaldas siguió paseando sin decir nada. El coche, ordenó. Al llegar, el carruaje se sentó al lado del ayudante de campo y se hizo conducir a los suburbios. Moscú desierto, parece mentira, murmuró. No entró en la ciudad y se detuvo en la posada del barrio de Dorogomilovo. El efecto teatral había fracasado. Capítulo 21. Las tropas rusas atravesaron Moscú desde las 2 de la madrugada hasta las 2 de la tarde, llevándose detrás de ellas a los últimos habitantes y a los heridos. Durante el paso de las tropas se había producido una confusión enorme, principalmente en los puentes Kameny, Moskvoreski y Yauks. Cuando las tropas se dividieron en dos columnas para rodear el Kremlin por los puentes de Moskvoreski y Kameny, muchos soldados, aprovechando la parada forzosa y la confusión, retrocedieron y silenciosamente, procurando pasar inadvertidos, se deslizaron por la iglesia de Basilio el Piadoso y la puerta de Borinsky y se dirigieron a la Plaza Roja, donde suponían que no les sería difícil apoderarse de algo. Una muchedumbre tan numerosa como la que acudía los días de mercado llenaba todas las calles y callejuelas, pero no se oían voces solícitas ni se veían vendedores ambulantes ni compradores. No se veían más que uniformes y capotes de soldados sin fusiles que salían de las casas con bultos y paquetes a pesar de haber entrado en ellas con las manos vacías. Algunos comerciantes y funcionarios andaban perdidos entre los soldados, cerraban los establecimientos y ayudados por sus dependientes se llevaban la mercancía hacia algún lugar oculto. En la vecina plaza del mercado redoblaban los tambores llamando a las formaciones. Sin embargo, el sonido del tambor no lograba atraer a los saqueadores, sino que por el contrario los alejaba de allí. Entre los soldados, en las tiendas y en los pasajes veíanse algunos hombres con caftán gris y la cabeza afeitada, dos oficiales, uno con una banda por encima del uniforme, montado en un caballo gris, y el otro a pie y con capote, permanecían en la esquina de Ilinka, hablando. Un tercer oficial se les acercó. El general ha ordenado que se eche inmediatamente de aquí a todo el mundo, cueste lo que cueste. ¿Qué significa todo esto? Parece mentira. La mitad de la gente ha huido. Mientras decía esto, se dio cuenta de que 3 soldados de infantería sin fusil y con los faldones de los capotes recogidos intentaban introducirse disimuladamente en las filas de su regimiento. ¿Dónde vais?, gritó indignado. Deteneos, canallas. Sí, es imposible reunirlos, dijo otro oficial. Es necesario avanzar más deprisa para que los últimos no se vayan. ¿Cómo se entiende avanzar?
También tendríamos que detenernos allá abajo, en el puente. Hay una aglomeración que no permite dar un paso. Sería mejor tal vez desplegar el flanco y así los rezagados no podrían huir. Pero cualquiera los echa de allí, gritó el oficial superior. El oficial de la banda se apeó de su caballo, llamó al tambor y penetró en el pasaje de las tiendas. Algunos soldados huyeron corriendo como galgos. Un comerciante con la cara llena de pecas, malhumorado, se acercó rápidamente al oficial agitando los brazos. Señoría, dijo, hacedme el favor de venir a defendernos, os daremos todo lo que os haga falta. Tomad terciopelo si queréis, os lo daremos de buena gana, hasta os lo llevaremos a donde sea preciso. Si queréis 2 piezas también os la daremos, porque nos hacemos cargo de las cosas, pero impedid que siga ese saqueo de que estamos siendo víctimas. Es un latrocinio, prestadnos la guardia para poder cerrar nuestras tiendas. Algunos comerciantes se agruparon alrededor del oficial. ¿Con qué sale este ahora? Dijo uno de ellos. Cuando a uno le cortan la cabeza no se acuerda de los cabellos, que toman lo que quieran. Y haciendo un gesto enérgico con la mano volvió la espalda al oficial. ¿Puedes hablar tú, Iván Sidrovich? Exclamó indignado otro de los comerciantes. Venid, señoría, pues, ¿qué he de decir? Gritó el primero. Aquí, en mis 3 tiendas, tengo más de 100.000 rublos de géneros. ¿Acaso es posible evitar que nos roben sin protección del ejército? Me hacéis reír. Y dirigiéndose otra vez al oficial, añadió, venid conmigo, señoría, os lo ruego. El oficial estaba perplejo y en su cara se veía la indecisión. ¿Y a mí qué me importa todo eso? Exclamó de repente, y abandonando el grupo de comerciantes se dirigió de nuevo hacia la fila de los soldados. De una tienda abierta se oyó un ruido enorme de golpes y de insultos. Al acercarse el oficial, un hombre vestido con un caspán gris y con la cabeza rapada huyó corriendo. Desapareció en presencia del comerciante y del oficial. Este se precipitó sobre el soldado que estaba dentro de la tienda, pero en aquel momento se oyeron unos gritos horribles por la parte del puente Moskovsky y el oficial salió de la tienda y se fue allí corriendo. ¿Qué ocurre? Preguntó. Su compañero galopaba ya en aquella dirección. Los gritos, cada vez más estentóreos, parecían venir de la iglesia de Basilio el Piadoso, y el oficial montó a caballo y siguió a su compañero. Cuando llegó cerca del puente, vio 2 cañones colocados en posición, la infantería que atravesaba el puente, algunos carros volcados, caras asustadas y semblantes alegres de soldados. Al lado de los cañones había un carro con 2 caballos. Detrás del carro, junto a las ruedas, se veían 4 perros de caza con sus collares. El carro contenía un montón de objetos y encima de todo, al lado de una cuna puesta boca abajo, estaba sentada una mujer que daba unos gritos desesperados y estridentes. Unos soldados explicaron al oficial que los gritos de la multitud y de aquella mujer eran motivados por la orden que había dado el general Ermolov, que al ver aquella enorme multitud obstruyendo el puente y enterarse de que los soldados saqueaban las tiendas, había dispuesto que los cañones fueran colocados en posición de disparar y amenazaba con ametrallar a aquella gente. La multitud, empujándose, volcando los carros y gritando desesperadamente, desalojó el puente y las tropas pudieron proseguir su camino. Capítulo 22. Sin embargo, el interior de la ciudad estaba completamente desierto. Por las calles casi no se veía nadie. Las puertas de las casas y las tiendas estaban cerradas. En algunos lugares, sobre todo en las inmediaciones de las tabernas, se oían gritos aislados o cantos de borrachos. No circulaba ningún coche y eran contadísimas las personas que iban a pie. En la calle Porverskaya reinaban la calma y la soledad más absolutas. En el gran patio de la casa de los Rostov se veían restos de henos y estiércol, pero ni un ser viviente. En la casa donde había quedado el equipaje había 2 hombres, el portero Ignal y el diminuto criado Mishka, nieto de Vasilich, que se había quedado en Moscú con su abuelo. Los 2 estaban en la sala grande. Mishka había abierto el clavicémbalo y tocaba con un dedo. El portero, con los brazos en jarra, sonreía alegremente ante el espejo grande. ¿Verdad que está muy bien esto, tío Ignat? Dijo el muchachito golpeando las teclas con las 2 manos. Vaya, repuso Iñal, admirado de que en el espejo su cara resultara cada vez más alegre. No os da vergüenza, gruñó la voz de María Kuminishna, que acababa de entrar silenciosamente. Mira, que estás guapo, enseñando los dientes. Para esto es para lo que servís.
y abajo todo está tirado de cualquier modo. ¿Qué esperáis? Ignat, retorciéndose el cinturón y dejando de sonreír, salió de la habitación con los ojos bajos. Tía, déjame quedar un poco aquí, imploró el chico. Ya te enseñaré yo, desvergonzado, exclamó Kuzminincha, amenazándole con la mano. Ve enseguida a preparar el samobro para el abuelo. María Kuzminincha, después de limpiar el polvo del clavicémbalo, lo cerró y suspirando salió de la sala cerrando la puerta con llave. Una vez en el patio reflexionó acerca de lo que tenía que hacer. ¿Tomaría el té con Basilich en su pabellón o acabaría de arreglar las cosas que habían sido descargadas de los carros? En la calle desierta resonaron unos pasos rápidos que se detuvieron frente a la puerta. El pestillo rechinó bajo la presión de una mano que quería abrirlo. María Kuzminicha se acercó a la puerta. ¿Qué desea? Ver al conde Elías Andrievich Rostov. ¿Quién es usted? Un oficial. Necesito ver al conde. María Kuzminicha abrió la puerta y un oficial de 18 años, un tipo muy parecido al de Rostov, entró en el patio. Ayer se marcharon, señor. Desde anoche están fuera, dijo afablemente María Kuzminicha. El joven oficial se quedó indeciso sin saber si tenía que entrar o no y chasqueó la lengua en señal de disgusto. Qué lástima, dijo. Debí haber venido ayer. Qué lástima. Entre tanto, María Kuzminicha examinaba atentamente, con una curiosidad no exenta de simpatía, la cara del joven, cuyos rasgos recordaban los de la familia Rostov, su capote roto y sus botas viejas. ¿Para qué quería usted ver al conde?, preguntó. No sé qué hacer, exclamó el oficial, disgustado, dirigiéndose hacia la puerta, como si quisiera marcharse. Soy pariente del conde, él siempre me ha querido mucho. ¿Ve usted cómo voy vestido? Pues no tengo dinero y había pensado en pedírselo al conde. María Kuzminicha no lo dejó terminar. ¿Quiere usted esperar un momento, señor? Un momento nada más. Y cuando vio que el oficial se detenía, la vieja criada se dirigió presurosamente hacia un pabellón. El oficial, entre tanto, se miraba las botas destrozadas y sonreía ligeramente paseándose por el patio. Qué lástima que no esté mi tío, murmuró. Qué vieja más amable. ¿A dónde habrá ido? Tendré que preguntarle por dónde he de pasar para encontrar mi regimiento que ha de ir a la barrera de Rogoskaya. María Kuzminicha salió con un pañuelo en la mano. Antes de llegar al sitio donde se hallaba el oficial, desató un nudo hecho en una de las puntas del pañuelo, sacó un billete de 25 rublos y se lo dio. Si su excelencia estuviera en casa, seguramente le trataría a usted como un familiar. No obstante, ahora, tal vez... María Kuzminicha se ruborizó al decir esto, pero el oficial aceptó el billete y dio las gracias. Si el conde hubiera estado en casa, insistió María Kuzminicha, queriendo excusarse, que nuestro señor le guarde a usted, y acompañándola a la puerta se despidió. Espero que nuestro señor le protegerá a usted y le salvará. El oficial inclinó la cabeza sonriendo y echó a correr por las calles desiertas para reunirse con su regimiento en el puente Chaux. Y María Kuzminicha, con los ojos húmedos, permaneció un buen rato junto a la puerta cerrada, con la cabeza baja, en una actitud pensativa y sintiendo un impulso inesperado de ternura maternal y de piedad por aquel joven oficial al que no había visto nunca. Capítulo 23. En la calle Vaca, en una casa no terminada que tenía una taberna en la planta baja, se oían gritos, risas y canciones. Alrededor de las mesas, en una estancia sucia, estaban sentados unos 10 o 12 obreros. Todos estaban borrachos, empapados en sudor y con la mirada extraviada, y bostezaban interrumpiendo sus cantos. En realidad no tenían ganas de cantar, pero habían bebido mucho y querían demostrar que se divertían. Uno de ellos, un muchachito alto, rubio, con un caftán azul limpio y con una nariz fina y distinguida, hubiera sido gracioso y hasta agradable, sin los ojos oscuros e inmóviles que afeaban su rostro. Estaba en pie al lado de los que cantaban, arremangado hasta los codos, mostrando unos brazos blanquísimos. Pensaba, evidentemente, en algo lejano y agitaba por encima de las cabezas de sus compañeros una mano con los dedos abiertos y sucios. La manga del caftán se le caía constantemente y él se las volvía a subir con la mano izquierda como si fuera una cosa muy importante, que el brazo blanco y surcado por gruesas venas permanecieran descubiertos. Estaban cantando aún cuando en el vestíbulo se oyó el barullo de una pelea. El muchacho hizo un gesto con la mano. Basta, gritó imperiosamente. Compañeros, hay bronca. Y arremangándose el otro brazo salió al patio. Los obreros salieron detrás de él. Habían bebido en la taberna aquella mañana por instigación del muchacho alto,
porque le había llevado al tabernero unas pieles de la fábrica y el tabernero los había obsequiado con vino. Los forjadores de un taller vecino, al oír los gritos de alegría de los que estaban en la taberna, creyeron que allí se divertían mucho y quisieron entrar en el establecimiento. En la puerta se originó una pelea. El tabernero se batía a golpes con los forjadores y, mientras los obreros salían, un forjador cayó al suelo. Otro herrero quería hundir la puerta y empujaba el tendero. El muchacho de los brazos arremangados dio al herrero un puñetazo en la cara y gritó estertorosamente: «Compañeros, están pegando a los nuestros». En aquel momento el forjador, que había caído al suelo, se levantó y, tocándose la cara llena de sangre, vociferó: «¡Socorro! ¡Nos asesinan! Han matado a un hombre, hermano. ¡Ay, pobre de nosotros! Han matado a un hombre», chilló con voz aguda una mujer que salía de la casa de al lado. La multitud rodeó al forjador de la cara ensangrentada. «No te basta con haber robado al pueblo y hasta la última camisa», dijo una voz dirigiéndose al tendero. «¿Todavía has tenido que matar a un hombre bandido?» El muchacho, alto en medio del patio, miraba al tabernero y al forjador. Parecía como si estuviera preguntando con quién tenía que pelearse. «Asesino», gritó de repente dirigiéndose al tabernero. «Atadlo, hermano». ¿Qué es que va a atarme?», preguntó el tabernero, empujando a la gente que se le echaba encima, y, quitándose la gorra, la tiró al suelo. Ante esta acción, que parecía tener una importancia amenazadora, los obreros se detuvieron indecisos. «Compañeros, no conozco muy bien la ley», exclamó el tabernero, volviendo a tomar la gorra. «Iré a la comisaría de policía. ¿Acaso te figuras que me asustas? ¿No sabes que el robo es un delito?». El tabernero y el muchacho alto se fueron discutiendo calle arriba. El forjador de la cara ensangrentada iba con ellos. Los obreros le siguieron hablando y discutiendo. En la esquina de la calle Morochaica, delante de un gran caserón que tenía las ventanas cerradas, tropezaron con un grupo de unos 20 zapateros que parecían estar muy tristes y muy preocupados. «Que paguen los trabajadores como es de ley», decía uno de ellos. «Nos ha chupado la sangre hasta ahora, pero ya nos hemos cansado. Nos ha hecho trabajar durante toda la semana y ahora se marcha sin pagarnos».